El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, toro, ¿quién te montará? Colombia. Colombia en 760 AM 98.7 FM, la primera cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos oyentes. Bienvenidos sean ustedes una vez más a su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el don de la vida y por el don de la salud. Hoy tenemos un invitado de lujo, quien va a ser presentado por nuestro compañero, el ingeniero Oscar Fonseca. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Miguel. Buenos días, queridos oyentes. Un placer acompañarlos en esta nueva oportunidad en su programa El Agropecuario. Siempre agradeciéndole al de arriba que nos regala un ratico más que nos permite hacerlo con todos ustedes. El programa del Agropecuario desde hace ya bastante tiempo se ha caracterizado no solo porque es un programa que permanece siempre codo a codo con el productor agropecuario nacional, sino porque además se preocupa por los otros temas que sobrepasan muchas veces al sector, pero que de una manera decidida lo afectan, y sobre todo en aquellos casos en que lo afectan negativamente. Por eso nos hemos dado a la tarea, desde hace ya bastantes meses, de estarles pasando a ustedes información sobre los peligros que constituyen para el país ingresar en ciertas aventuras dirigidas como de costumbre por el COMEX, como es el caso de la Alianza del Pacífico y como lo va a hacer en un futuro relativamente cercano el Trans-Pacific Partnership o TPP, como se conoce por sus siglas en inglés. Bien, amigos, y como también a nosotros nos preocupa de que ustedes estén lo mejor informados de las mejores fuentes y no necesariamente piensan que tienen que hacernos caso a lo que nosotros les decimos, hoy precisamente tenemos a don Renzo Céspedes. Don Renzo es abogado y economista, pero además es experto en comercio internacional, asesor de una serie de cámaras de nacionales y muy vinculado también con algunas empresas en forma directa que él tiene como clientes, no solo en el país, sino a nivel de toda Latinoamérica. Así que es una persona tremendamente autorizada para analizar este tema de la Alianza del Pacífico, que es lo que vamos a iniciar hoy, y a quien le agradecemos a su siempre solícita actitud de estar siempre atento y participar con nosotros en este tipo de entrevista. Don Renzo, muy buenos días, un placer tenerlo por acá y muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, muy buenos días a los radioescuchas y muchísimas gracias a los responsables de este programa que ayudan a crear conciencia en el sector agropecuario acerca de la importancia y de los grandes retos que tenemos enfrente y que definitivamente van a incidir en la vida y en las condiciones de vida de los agricultores y de las personas vinculadas a la actividad agropecuaria y agroindustrial de este país. Don Renzo, tal vez para comenzar y de esa manera explicarle a nuestra audiencia, sabemos que Costa Rica tiene un tratado de libre comercio con cada uno de los integrantes de esta Alianza del Pacífico, que son 4 países, que son Chile, México, Colombia y Perú. ¿Qué hace la diferencia entre tener esos tratados de libre comercio y meterse en la aventura a que nos quiere inducir el COMEX nuevamente?
Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante. Realmente lo que aquí hay que cuestionarse y el por qué realmente el sector agropecuario y agroindustrial de este país está jugando la vida en un proceso de inserción, en un bloque de esta naturaleza, creo que es muy importante tomar conciencia de las implicaciones que tiene y de los cambios que tiene. ¿Por qué Costa Rica negoció tratados de libre comercio con México, con Chile, con México desde el año 94 en que cerró su negociación, con Chile en el año 98, 99 que cerró su negociación, y con Perú y Colombia más recientemente? Porque eventualmente la negociación de esos tratados de libre comercio no ha generado un impacto significativo de destrucción o de avallazamiento de los sectores productivos más sensibles de nuestra economía, que son sectores por lo general altamente distorsionados en el mercado internacional como resultado de las políticas de subsidios que otorgan a esas actividades productivas los países desarrollados. Entonces, ¿por qué esos sectores no han desaparecido? Sencillamente porque en el marco de las negociaciones comerciales que se llevaron a cabo, todos esos sectores quedaron excluidos del programa de desgravación arancelaria, de forma tal que entonces no se tocó el arancel de importación. Solamente se establecieron disciplinas normativas generales que tienen que ser congruentes con la sombrilla del paraguas normativo que es la Organización Mundial de Comercio, pero no se tocó lo más sensible en este caso, que eran los aranceles de protección a esas actividades, y al excluirse esas actividades sencillamente no ha habido un impacto severo, como sí lo ocurrió en el caso reciente del sector porcino, en donde imprudentemente, creo yo, en el pasado ya definir quién fue el culpable no lo sé, pero imprudentemente se negoció una apertura en el sector porcino con Chile, con una desgravación a 10 años y que básicamente ahora nos está pasando la factura y está generando un impacto. Entonces, desde ese punto de vista, realmente la gran diferencia que hay entre lo que tenemos actualmente, que ha sido proteger las actividades productivas más sensibles de la economía costarricense, principalmente focalizadas en el sector agro, en el sector agroindustrial y algunas actividades vinculadas en el sector industrial propiamente dicho, justamente ha respondido al respeto a esas sensibilidades. Entrar a la Alianza del Pacífico significa coger todos esos sectores sensibles, significa tomar todos esos sectores inicialmente excluidos y colocarlos en un programa de desgravación arancelaria a mediano plazo, que sencillamente los va a tener que poner a competir de igual a igual con 0% de arancel y con condiciones de desventaja muy importantes que principalmente se focalizan en las tres grandes áreas. Paquetes de subsidios que estos países tienen muchísimo más agresivos que los nuestros para apoyar esas actividades productivas, condiciones de financiamiento preferencial muchísimo más ventajosas, políticas cambiarias de devaluación agresiva que sencillamente han debilitado de una forma impresionante en el último año el valor de estas monedas frente al dólar, en donde el peso colombiano pasó de 1.800 pesos por dólar el día lunes de esta semana a 3.278 pesos por dólar, en donde el peso mexicano está ya rondando los 20 pesos mexicanos por dólar, en donde básicamente entonces estas políticas cambiarias otorgan, si bien en el corto plazo, porque no es una solución ni una medicina de largo plazo, porque tiene un alto componente inflacionario, pero mal que bien, la aplicación política, digamos, de estas medidas de evaluación genera una ventaja competitiva muy importante a esos países en el corto plazo para promover sus exportaciones en el mercado internacional frente a las exportaciones de costarricenses que se ven totalmente abatidas o en desventaja como resultado de un colón que en lugar de evaluarse cada vez más bien se revalúa de una forma ficticia, con efectos de movilización de capitales que son más los responsables de este efecto que el crecimiento de la producción o que el crecimiento de nuestras exportaciones, porque nuestras exportaciones en lugar de crecer van de capa caída. Entonces, como resultado de esa pérdida de competitividad, lo que tenemos es definitivamente que entrar a Alianza del Pacífico significa desnudarnos, significa someter todos esos sectores productivos sensibles de la economía a
competir de igual a igual con economías de escala muy distintas y con paquetes de subsidios y de ayudas para esas actividades productivas que tienen esos países que nuestro país no tiene. Y entonces esto se convierte, señores, en un juego. No hay que ser vidente, no hay que ser un mago para darse cuenta que esta es una pelea de tigre suelto contra burro amarrado. Sencillamente son sectores productivos que en esas condiciones tan desiguales competir les resultaría prácticamente imposible e irían siendo absorbidas o desmantelados gradualmente porque no tendrían la más mínima posibilidad de sobrevivencia en el mercado, menos con los costos, por ejemplo, de agroinsumos que nosotros tenemos en este país, donde tenemos 8 años de no registrar un plaguicida, frente a estos países que México, que en el caso de Perú, que en el caso de Colombia, tienen la figura de agricultor importador usuario que les permite a los agricultores importar plaguicidas del mercado internacional a los mejores precios posibles, sencillamente aunque ellos no sean dueños del registro, situación absolutamente impensable en un país como este. Entonces, señores agricultores, aquí hay que abrir los ojos y darnos cuenta que no nos podemos chupar el dedo y creer que la inserción del país en un proceso de esta naturaleza va a generar una ganancia significativa. Lo que creo es que va a generar una reestructuración de muchos sectores, la quiebra de muchos sectores y problemas muy serios de sobrevivencia por el hábil manejo también que estos socios comerciales hacen de las barreras de inocuidad, de las barreras sanitarias, tanto zoosanitarias como fitosanitarias, y por el manejo hábil que hacen de todo su esquema de reglamentación técnica, de esquemas de normalización de cumplimiento obligatorio, que son arbitrarios, que muchos de esos no son muy transparentes y que sencillamente dejan cualquier ventaja que se otorgue de tipo arancelario valiendo absolutamente nada en términos de realidad. Don Renzo, vea qué interesante. Aún así, uno de esos países que supuestamente sería beneficiado, como es Colombia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, don Rafael Mejía, dice que la alianza es el peor tratado comercial que puede ser firmado por el país. Y mire, es un colombiano. Y eso lo dice un colombiano, y lo chistoso del asunto es que para que ustedes vean la transparencia en el sistema de comercio colombiano, por ejemplo, en el caso de arroz, les puedo citar un caso muy concreto. O sea, Colombia tiene abierto el arroz hace 20 años en el marco de la comunidad andina con Perú, y sin embargo hoy en día Perú no exporta arroz a Colombia, no porque no sea más competitivo, no porque no pueda ofrecerlo a un mejor precio, sino sencillamente por los artilugios y por los subterfugios de medidas sanitarias que se han sacado los colombianos de la manga y que hacen que se prohíba el ingreso legal del arroz peruano en el mercado colombiano. A pesar de eso, hoy en día el 30% del arroz que consume Colombia es arroz peruano de contrabando. Entonces, esa es la realidad de los socios comerciales con que nos quieren casar. Renzo, hay un aspecto que me parece también medular en todo esto. Ubiquémonos cronológicamente en términos del proceso en que está toda esta situación y donde se supone que se avecina una decisión importante en poco tiempo. Se supone que esa decisión está fundamentada en una serie de estudios que se solicitaron a propósito de las implicaciones que podría tener esto. Yo sé que usted está muy bien informado, yo sé que usted ha tenido acceso a algunos de esos estudios y nos gustaría muchísimo conocer un poquito más de toda esa información porque, como decimos nosotros, yo sé que son estudios hechos a la medida para los intereses de quienes quieren empujarnos y meternos en esta cosa. Y no porque tengan una visión realmente objetiva, no porque tengan un interés legítimo de que el país avance en esta cosa, sino que nos van a terminar de enterrar. Ni siquiera eso, don Oscar. El problema más grave es que los ejercicios de estos estudios realizados por COMEX que he tenido la oportunidad de revisar, es que son absolutamente teóricos, academicistas, desvinculados de la realidad productiva, desconocen la realidad productiva y los obstáculos al comercio que obstruyen o inciden sobre esas actividades productivas. Parten de un principio que se conoce como el principio de ventajas comparadas y que básicamente lo que hace es presuponer que la única barrera al comercio entre las economías participantes es específicamente el arancel. Que no hay ninguna otra barrera más al comercio, que eliminándose el arancel, los flujos de comercio naturalmente van a fluir en una u otra dirección. Entonces parten de ese concepto de por sí muy errado, incompleto, inconsistente e incorrecto en relación con la realidad de las actividades productivas que se desenvuelven en el comercio mundial. ¿Por qué?
porque no mide el efecto de anulación de esa reducción del arancel que tienen los reglamentos técnicos, las barreras técnicas al comercio a través de medidas de normalización de cumplimiento obligatorio, los requisitos de inocuidad, los requisitos de protocolos, los ARPs, acuerdos de riesgo país, los efectos específicamente de medidas sanitarias, tanto fito como zoosanitarias, que son restricciones reales al comercio, que sencillamente le pueden volver a usted una concesión arancelaria de un cero arancel en algo absolutamente inútil, en algo que no le sirve para nada, porque sencillamente usted no puede entrar al mercado producto de los múltiples obstáculos que los otros socios comerciales le pueden interponer. Múltiples obstáculos en las que nuestros queridos socios comerciales son muy hábiles para poder utilizar e imponer. Fundamentalmente hay dos países que son, yo diría que llevan tienen el récord. Y si no, para muestra un botón, usted hablaba desde que el 94 nosotros suscribimos el convenio con México. Correcto. Una de las actividades supuestamente que se iban a propiciar o que se iban a favorecer era el comercio de productos lácteos desde Costa Rica hacia México. Claro. Y a esta hora, ¿cuál es el resultado neto de esa inclusión? El resultado neto fue el agotamiento del esfuerzo de la empresa Dos Pinos por tratar de colocar leche en empaque Tetrabric en el mercado mexicano y que se volvió prácticamente un esfuerzo imposible a raíz de los múltiples requisitos de etiquetado y de identificación de producto que establecían las autoridades mexicanas y que les llevaron años de poder estar gaveteando, de poder estar cuestionando, de poder estar dándole largas para evitar que la empresa como tal tuviera una oportunidad real de exportación. Ahora, ¿de qué hemos pecado ahí también? De un Ministerio de Comercio Exterior absolutamente incapaz, que no tuvo la posibilidad de darle un soporte real a la empresa Dos Pinos para que, dado el caso, hubiese llevado el caso a un panel, a un proceso de solución de controversias para eventualmente romper esa barrera que más que todo respondía a criterios de normalización, reglamentación técnica y etiquetado que hicieron imposible a la empresa poder penetrar el sureste mexicano. Entonces, esa es la realidad con la que nos encontramos y es la realidad de todos los días. Tenemos ARPs con México pendientes en varias plantas ornamentales que tenemos interés de exportar y sencillamente llevan 5 o 6 años sin que tengan una respuesta. Y si usted tiene un visto bueno en esos ARPs, análisis de riesgo de país, sencillamente el producto no se puede exportar. Eso nos enseña con claridad las distorsiones a las que, la calidad y el calibre de distorsiones a los que nos enfrentamos. Tal vez una última cosa, y para muestra otro botón, la situación que tenemos hoy día con la importación de aguacate a México, el aspaviento que han hecho las autoridades del COMEX, el aspaviento que han hecho los importadores, sencillamente porque Costa Rica ha hecho la aplicación correcta de una cláusula desde el punto de vista técnico y jurídico que totalmente se justifica. Las medidas fitosanitarias son instrumentos que la OMC otorga a las partes contratantes, en este caso a Costa Rica, para poder aplicarlas en el momento en que haya un nivel de riesgo sanitario. De la misma forma en que ellos nos aplican reiteradamente medidas de todo tipo, sobre todo en materia de inocuidad y en materia propiamente de carácter sanitario, sencillamente de igual forma el país tiene el derecho de ejercer, el derecho legítimo de ejercer la imposición de esas medidas cuando hay riesgos de diseminación de una plaga. Por otro lado, es importante tener claro que entonces sectores como el arrocero, sectores como el sector lácteo, el sector cafetalero, el sector porcino, el sector bovino, el sector avícola, el sector cebollero, el sector papero, el sector frijolero, el sector de embutidos, el sector propiamente de aceite de palma, el sector de plantas ornamentales, el sector frutícola en general, tendrían que eliminarse todas las exclusiones que nosotros tenemos con esos 4 socios comerciales y de entrar al proceso de Alianza del Pacífico, estos sectores tendrían que exponerse a un proceso de desgravación arancelaria, que es lo único que estaría por definirse, y tener que asumir la posibilidad de tener que sobrevivir o tratar de sobrevivir en condiciones de libre comercio con estos socios comerciales. Entonces, las mayores sensibilidades en el sector agropecuario están en los sectores que ya les he citado y que realmente nos ponen en un predicamento
porque son sectores altamente sensibles a la adopción de medidas de inocuidad o de barreras sanitarias que en última instancia se vuelven instrumentos muy efectivos también. No siempre son utilizados de forma legítima, técnica y seria, sino que también muchas veces estos países han utilizado esas medidas para justamente obstruir e impedir las posibilidades del libre comercio. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Atención agricultores, si necesita realizar una quema agrícola controlada, recuerde solicitar el permiso correspondiente en la Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Recuerde, hacer quemas sin permiso es penado por ley. No se pueden hacer quemas dentro de áreas protegidas, cerca de manantiales ni de líneas férreas, ni tampoco en zonas de transmisión de energía eléctrica. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas. ¡Feliz Navidad! Buenos días, soy Cinia Cerdas, productora de cerdos en la Estrella del Guarco. Les deseo a todos un feliz año y una feliz Navidad en unión de toda su familia. Que la pasen muy bien y sigamos escuchando este programa tan excelente. Les saluda Álvaro Carmona, colaborador del programa El Agropecuario, para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2016. Espero que en esta fecha, en la que el Hijo de Dios nacerá entre nosotros, recordemos las cosas importantes de la vida: el amor a la familia, la esperanza, el perdón, la bondad, la fe y la misericordia. Deseo de corazón que sus hogares sean bendecidos en esta fecha y que esas bendiciones los acompañen durante todo el año que está cerca de comenzar. De nuevo, muy buenos días. Les habla el ingeniero Óscar Fonseca Rojas, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, deseándoles a través de este medio a todos nuestros colegiados en particular y a todos los productores agropecuarios en general y a sus queridas familias que pasen una Navidad muy feliz y que el año que está por iniciar nos depare muchas cosas buenas y se hagan realidad nuestros sueños y deseos. Un cordial y muy afectuoso saludo a todos los madrugones que día a día escuchan El Agropecuario, el programa de todos los agricultores. No hay duda que la Navidad es tiempo para meditar y reflexionar, teniendo presente que los logros y las soluciones hay inexorablemente que construirlas. No esperemos ingenuamente la llegada de un líder virtuoso que resuelva nuestro destino, pues las soluciones a nuestros problemas tendrán que salir de nosotros mismos. Por ello, el bienestar deseado inicia con el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Practiquemos un mejor ejercicio ciudadano, pues solo siendo mejores ciudadanos creceremos como personas, como sector y como nación. Les deseo a todos y todas que pasen una muy feliz Navidad y un excelente 2016 lleno de esperanza en unión de sus familias, con la ilusión, los grandes sueños y el firme deseo de luchar por alcanzarlos. De parte de Marco Chávez Solera. La alegría de comer sanamente es fácil de lograr. Solo necesita comerse un puñado de uvas de California. Además de la jugosa explosión de su sabor, son pura salud. Búsquelas en su supermercado favorito. Señor productor, aumente sus rendimientos de cosecha ahora que sus cultivos se encuentran estresados, producto del fenómeno del Niño y el cambio climático. Seraxa pone a su disposición sus novedosos productos: Everest, Halcón, Phytocrop Plus, Folivex Polisacáridos y Plantox 1000 para superar el estrés y alcanzar el máximo potencial genético de sus cultivos. Así es, aún en tiempos de clima adverso es posible generar altos rendimientos. Encuéntrelos en el agroservicio más cercano o llámenos al 2279-6994 y pregunte por nuestras soluciones antiestrés y programas de manejo fisionutricional. Recuerde, Seraxa es salud para sus cultivos. Contra la quema de la papa y el apagón del tomate, utilice los fungicidas Rebel y Cetaram. Rebel es un potente fungicida sistémico curativo de rápida penetración y excelente control. Cetaram, fungicida preventivo de amplio espectro con formulación de alta tecnología que permite una mayor cobertura del área foliar de la planta, mejorando así su protección. Recuerde, para un eficiente control de la quema de la papa y el apagón del tomate, utilice Rebel Cetaram. Rebel y Cetaram son distribuidos por Grupo Seraxa. Salud para sus cultivos.
Segunda encuesta nacional de salud sexual y salud reproductiva 2015, del 3 de noviembre al 13 de diciembre. Personas debidamente identificadas estarán visitando hogares para hablar de estos temas. Usted tiene la palabra. Hablemos de sexualidad. Un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense, Centro Centroamericano de Población, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Gobierno de Costa Rica y Ministerio de Salud. O búsquenos en Facebook como Hablemos de Sexualidad CR. Empresario del banano, piña, ornamentales, tubérculos y ganadería. Ecoindustrias Tecnológicas S.A. les ofrece planta de bambú Guadua certificadas para restaurar cuencas hidrográficas, zonas de recarga y nacientes en sus fincas. Brindamos asesoría para siembra, manejo y aprovechamiento. Sean parte activa de la protección del medio ambiente. Llame al 2235-4735. Señor productor, empresario o comerciante, la radio es el primer medio de comunicación. Anúnciese en el agropecuario, la herramienta que usted necesita para mejorar sus ventas. Llámenos al teléfono 8386-4444. ¡Atención todas las manzanas! Este año cada una de ustedes tendrá una misión especial. Red Delicious, sos la preferida para regalar. Ponte jugosa y bien roja. Gala, llegó la hora de lucirte y llenar de color las mesas de Costa Rica. Golden Delicious y Granny, saquen todo su sabor, que este año serán las estrellas de la cena. Llena de manzanas esta Navidad. Encontrar recetas y más en manzanaswashington.com y en nuestro Facebook. Manzanas Washington les desea felices fiestas. Los pescadores costarricenses nos comprometemos con prácticas de pesca responsable. El proceso de diálogo para el aprovechamiento sostenible del camarón, generación de empleo y combate a la pobreza promueve estas actividades. Juntos por el mar, conservemos y generemos desarrollo. Visítenos en el Facebook Juntos por el Mar. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Gobierno de la República. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 26 minutos. Lorenzo, va a ser una pregunta un tanto ingenua, pero que me la han hecho varios radioyentes. ¿Por qué a la hora de hacer estos tratados no podemos excluir a aquellos que se van a ver afectados, a los sectores sensibles? ¿Por qué no se excluyen de estos tratados? Al contrario, los sectores sensibles se han excluido de estos tratados. O sea, uno de los grandes problemas que hay es que los tratados de libre comercio que se negociaron efectivamente excluyeron todos los sectores sensibles en los que el país podía haber un problema de competencia muy serio. Temporalmente, claro. Entrar a Alianza del Pacífico, o sea, ¿cuál es la ganancia real que buscan obtener los países que están participando de Alianza del Pacífico? La ganancia real que están buscando es que justamente se abran aquellos sectores económicos que han estado cerrados, que han estado excluidos del programa de desgravación arancelaria. Por eso es que las exclusiones hay que entrarlas a desgravar. Y con excepción del azúcar, todo lo demás entra, todo. Entonces entra café, entra el sector hortícola completito, entra el sector arrocero, el sector lácteo, el sector porcino, o sea, el sector avícola, todos entran en el paquete de la negociación. Justamente por eso este proceso del bloque de Alianza del Pacífico lo que busca es impulsar el desmantelamiento de esas exclusiones arancelarias, que en última instancia, ¿quién es el gran ganador en esta materia? Definitivamente los otros socios comerciales que tienen economías de escala más grandes, que además de eso tienen esquemas de subsidios y de soportes y de incentivos y de beneficios en el costo de los agroinsumos que están muy por encima de los nuestros, con costos de mano de obra también muy inferiores. O sea, lo que a usted le cuesta el jornal de un trabajador costarricense del agro hoy en día, con ese jornal, con ese salario de un trabajador costarricense, usted paga 4 en Colombia y paga 3 en México. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? Esto es un ridículo y además ver ese estudio que realizó el Ministerio de Comercio Exterior da pena en el sentido de ver el desconocimiento absoluto que se tiene de las diferencias abismales que hay en los costos de los agroinsumos y de los factores de la producción entre las dos economías. Renzo, precisamente estás llegando al meollo del asunto, porque se dice, no, pero ¿de qué se preocupan? Si realmente van a tener un plazo adecuado
de desgravación que va creo que para 17 años me parece, en fin. Puede variar, puede variar. A 17 años, okay. Dependiendo de la capacidad de lobby de cada sector. Pero como decía mi abuelita, hablemos en plata blanca. ¿Qué significa esto? Significa que eso es como una muerte anunciada a pellizcos. ¿Por qué razón? Porque ni en 17 ni en 300 años, con los problemas que tenemos nosotros en este país, vas a resolver en ese plazo los problemas de infraestructura, de diferencia de subsidios entre los socios y nuestro país, las diferencias de salariales entre Costa Rica y esos países, las diferencias en cargas sociales de Costa Rica y esos países. Absolutamente. Otro tema que me parece que es el tema de los agroinsumos, como muy bien lo decís. O sea, a final de cuentas, ¿para qué nos vamos a meter en una cosa que ya sabemos que nos va a ir mal? Exactamente. Es decir, si un análisis de esto se hace con esos diferenciales de costo en los factores de la producción que usted tiene involucrados, con esos problemas tan serios en términos de las desventajas con las que usted parte de arranque, o sea, no hay que ser vidente ni hay que ser un sabio para darse cuenta de que efectivamente ahí no tenemos nada que ganar, que no vamos a tener posibilidad de sobrevivir, menos con los problemas tan serios a nivel global que se han derivado sobre los grandes commodities, sobre los grandes productos en el sector agropecuario, cuyos precios internacionales han venido muy a menos como resultado de la caída de los precios del petróleo, el abaratamiento de la formulación de ciertos agroinsumos que se derivan del petróleo, y como resultado evidentemente de ello ha venido, y de los subsidios que otorgan los países desarrollados, ha venido generándose una caída de precios internacionales a la baja en una gran cantidad de actividades agrícolas o agropecuarias en general, y como resultado de ello tenemos sectores en crisis, o sea, pero que no van a mejorar su condición en un proceso de esta naturaleza, en donde básicamente entran a pelear en condiciones totalmente desiguales y desventajosas. ¿Cómo valorás la situación política que existe en este momento? Como te decía hace un momento, ubiquémonos un poco en una cronología, porque yo lo que he escuchado es que en cuestión de días se supondría que se podría tener esa decisión, de que hay fuerzas todavía dentro del gobierno que no se equilibran. Evidentemente todo el sector agropecuario está opuesto a esta situación, pero además algo que es muy importante, vos tenés mucha relación con varias de las cámaras que están siendo, o que deberían ser más protagonistas porque van a ser actividades directamente afectadas con este tipo de medidas. Yo, sin embargo, siento que hay como una, no sé, como que no se está tratando el tema con agresividad que debería tratarse ante la eventualidad de lo que podía pasar para esos sectores. ¿Cómo analizas esa parte? Yo creo que los sectores en general han venido siendo alertados de una forma detallada y clara sobre las graves repercusiones y sobre las condiciones absolutas de desigualdad en las que estarían partiendo en este proceso de negociación, que es un proceso que no es ni de negociación, llamémoslo en realidad como corresponde, de este proceso de adhesión. Entonces, ellos están muy claros de que efectivamente ahí no tienen nada que ganar. Y aunque hay conciencia a nivel de las organizaciones líderes más importantes, el punto está en que el desfase o la indefinición que han venido teniendo las autoridades de gobierno sobre el particular ha provocado que algunas de estas organizaciones pues se duerman un poco, que digan, bueno, no va a pasar, aquí no va a salir, y esto no es así. Los grupos que están impulsando tratar de involucrar al país en el bloque de Alianza del Pacífico, que están principalmente afincados en el sector financiero, en ciertas corporaciones industriales que tienen interés para promover alianzas estratégicas, o sea, esos grupos de interés que tienen interés en Alianza del Pacífico se han estado moviendo y han estado ejerciendo presión para que de alguna forma les den importancia, les presten atención y finalmente contribuyan de alguna forma a influir para que el país tome una decisión favorable en pro de este proceso. Sin embargo, aunque los sectores del agro se han manifestado con claridad oponiéndose al mismo,
realmente es claro de que hay que estar más que alertas y de que hay que estar más que preparados para que, dependiendo del anuncio que haga el gobierno, los grupos productivos hagan valer sus intereses, defiendan sus sectores y definitivamente exijan al gobierno una respuesta congruente con la defensa y la protección de la producción nacional. ¿No sería hora, Renzo, de sacar en claro que también muchas de estas presiones surgen porque posiblemente a la hora de atraer ciertas inversiones directas, externas al país, se han asumido compromisos en este sentido? No hay compromisos vinculantes desde el punto de vista jurídico. La carta que firmó la presidenta Laura Chinchilla de forma irresponsable días antes de terminar su administración de gobierno no involucra ni genera ningún vínculo desde el punto de vista jurídico que sea obligatorio para el país o de obligatorio acatamiento. Y por otro lado, tampoco en ese sentido se han signado o se han firmado acuerdos que de alguna forma comprometan al país en cuanto a tener que forzosamente participar de este proceso. Estamos en una situación de indefinición, el presidente de la República tiene que decidir y Dios quiera que lo ilumine y que tomen una decisión acorde con lo que la evidencia de los números contundentes de los sectores productivos afectados arroja, y es que aquí no hay nada para ganar y sí mucho para perder. Pero no me refiero a ese tipo de convenios y cuestiones, sino que viendo cómo se están produciendo adquisiciones de empresas y demás, me da la impresión de que hay una alta apuesta de parte de esos nuevos inversores a qué es lo que va a pasar en este país. A eso me refiero. Sí, desde luego. O sea, si aclaramos en relación a los intereses de los grupos multinacionales, hay que tener muy claro que este servidor es asesor de varios grupos multinacionales a nivel global muy importantes y realmente conozco bien sus políticas. En ese sentido es claro de que los grupos multinacionales van a invertir en aquellos países donde hay oportunidades de generar acuerdos de comercio, pero también toman decisiones de partir del país cuando no tienen economías de escala y cuando encuentran preferencias porque tienen plantas de producción de tamaño muchísimo más grande en Colombia o en México que les permite abastecer el mercado regional. Entonces hay que tener muy claro que esos grupos multinacionales tienen su propia agenda y que esos grupos funcionan en función de sus propios intereses, de tal forma que realmente no es un tratado el que va a definir si están aquí o no, sino que muchos de esos grupos ya han resuelto esos problemas y más bien o han definido plantas a lo largo de la región, en México, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, o al efecto ya han tomado decisiones en el sentido de afincar sus plantas y concentrar su producción en algunos países específicos, no necesariamente Costa Rica. Entonces, en ese sentido, hay que tener muy claro que el entrar a este proceso no nos va a permitir captar grandes inversiones de nuevos grupos industriales invirtiendo en el país, menos cuando nuestros flujos de comercio con esos países, con los 4 juntos, no representa más del 3.5% de nuestro comercio mundial. O sea, realmente son insignificantes desde el punto de vista comercial como para que realmente vayan a generar oportunidades reales nuevas. De lo que sí vamos a tener es la inundación de muchos de esos productos en el mercado nuestro, principalmente de aquellos que estando excluidos pasarían a un nivel de apertura con 0 arancel en el mediano plazo. Muy bien, vamos a tomar otra breve pausa y ya regresamos. Atención agricultores, si necesita realizar una quema agrícola controlada, recuerde solicitar el permiso correspondiente en la Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Recuerde, hacer quemas sin permiso es penado por ley. No se pueden hacer quemas dentro de áreas protegidas, cerca de manantiales ni de líneas férreas, ni tampoco en zonas de transmisión de energía eléctrica. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas. La alegría de comer sanamente es fácil de lograr. Solo necesita comerse un puñado de uvas de California. Además de la jugosa explosión de su sabor, son pura salud. Búsquelas en su supermercado favorito. Señor ganadero, usted ya lo comprobó. Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa.
Navajo. Segunda encuesta nacional de salud sexual y salud reproductiva 2015. Del 3 de noviembre al 13 de diciembre, personas debidamente identificadas estarán visitando hogares para hablar de estos temas. Usted tiene la palabra. Hablemos de sexualidad. Un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense, Centro Centroamericano de Población, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Gobierno de Costa Rica y Ministerio de Salud. O búsquenos en Facebook como Hablemos de Sexualidad CR. Señores finqueros de Sarapiquí, Pocosí, Guásimo y Siquirres, interesados en la siembra de bambú Guadua, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. les financia la semilla de bambú para que inicie desde ya su proyecto. Siembre ahora, pague después. Llame al teléfono 2235-4735. La producción agrícola nacional, noble y digna, actividad que da seguridad alimentaria a los costarricenses. Apoyemos a nuestros agricultores. Lo nuestro es mejor. Un mensaje de su programa El Agropecuario. ¡Atención todas las manzanas! Este año cada una de ustedes tendrá una misión especial. Red Delicious, sos la preferida para regalar. Ponte jugosa y bien roja. Gala, llegó la hora de lucirte y llenar de color las mesas de Costa Rica. Golden Delicious y Granny, saquen todo su sabor, que este año serán las estrellas de la cena. Llena de manzanas esta Navidad. Encontrar recetas y más en manzanaswashington.com y en nuestro Facebook. Manzanas Washington les desea felices fiestas. Los pescadores costarricenses nos comprometemos con prácticas de pesca responsable. El proceso de diálogo para el aprovechamiento sostenible del camarón, generación de empleo y combate a la pobreza promueve estas actividades. Juntos por el mar, conservemos y generemos desarrollo. Visítenos en el Facebook Juntos por el Mar. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Gobierno de la República. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 41 minutos. Don Renzo, ¿diría usted que este acuerdo de la Alianza del Pacífico es más que nada un acuerdo político y no comercial? Es un acuerdo político y es un acuerdo favorecedor de ciertos intereses comerciales. El problema es que hay que tener muy claro a cuáles son los intereses comerciales que se busca favorecer con este acuerdo. Porque en realidad los grandes ganadores de este acuerdo van a ser los grupos inversionistas colombianos, por ejemplo, que han venido adquiriendo empresas costarricenses en el mercado. Los grandes ganadores van a ser el sector financiero moviendo operaciones importantes de dinero para la compra y adquisición de las empresas costarricenses buenas que queden todavía en manos nacionales. Es hablar de oportunidades específicamente para promover un comercio de una sola vía. Yo veo más bien al sector agropecuario peruano, al sector agropecuario colombiano, exportando de una forma agresiva hacia Costa Rica, pero no veo una relación a la inversa, porque nosotros tenemos una enorme debilidad en materia de nuestros reglamentos técnicos, de nuestras barreras técnicas al comercio, de nuestros controles en materia de inocuidad. Tenemos debilidades importantes y estamos muy rezagados en relación a estos países en cuanto a la habilidad, la diversidad y la profundidad de la normativa en materia de normalización y de reglamentación técnica que ya ellos han venido desarrollando a lo largo de los años. Entonces, en ese sentido, el flujo de comercio yo no lo veo creciendo desde el punto de vista de Costa Rica, sino más bien lo veo creciendo de parte de ellos hacia nosotros. Y es que es algo muy interesante. Brasil hizo una excitativa para querer participar hace unos meses e incorporarse al proceso de Alianza del Pacífico. Argentina lanzó ahora con la llegada de Macri una declaración muy clara de que quieren participar de Alianza del Pacífico. Yo quiero ver si a esos pesos completos los van a querer incorporar en el round, en el cuadrilátero en que ellos están. O sea, porque eso es meter ballenas muy grandes en una piscina muy pequeña. Entonces, para ellos. Entonces, desde ese punto de vista, quiero ver si van a promover con tanta gentileza y candorosidad como lanzan las invitaciones a Costa Rica o Guatemala. Quiero ver si van a promover en esa misma dirección esas acciones con Brasil y con Argentina y acelerar la adhesión de estos países a ese bloque. Ahora, en todo lo que hemos venido conversando, hemos hablado de sectores sensibles, hemos hablado de las implicaciones que puede tener este acuerdo, pero
además, no hemos analizado algunos otros aspectos que conlleva y que implican cambios importantes sobre lo que ya está establecido. No solamente estamos perdiendo en términos de comercio, así como lo estamos hablando, sino que además, con las medidas de tipo migratorio, con algunas de propiedad intelectual, más bien se están ampliando cosas siempre o que van en detrimento, al final de cuentas, de las empresas que se dedican o a producir genéricos o del consumidor mismo, porque si se prolongan las vigencias de ciertos productos como los farmacéuticos, eso iría en detrimento directo del propio consumidor nacional. Realmente hay que tener claro algo. Efectivamente, estos procesos de negociación comercial no son una invitación de la Madre Teresa. O sea, estos procesos de negociación comercial promueven intereses y el fortalecimiento y posicionamiento de intereses comerciales y de intereses de protección de los derechos de propiedad intelectual en la mesa. Particularmente el bloque de Alianza del Pacífico no tiene una aspiración ambiciosa de regular los temas de propiedad intelectual. Y en ese sentido no es el caso exactamente. Pero, evidentemente, cuando hablemos del TPP, del Trans-Pacific Partnership, ahí sí hay un paquete de derechos y de prerrogativas y obligaciones de respeto a los derechos de propiedad intelectual muy fuerte que han tenido que pagar los países participantes para poder optar de la pertenencia al bloque. Entonces, en ese sentido, lo dejaremos para más adelante, pero evidentemente en relación a Alianza del Pacífico vamos a tener problemas muy serios. Y es que son problemas que la gente que no conoce del negocio no avisora, no entiende. Pero para darle una idea, México está dentro del TPP también. O sea, está en la Alianza del Pacífico y está en el TPP. Cuando el TPP finalmente entre en vigor y sea aprobado, resulta que también dentro del TPP está Vietnam. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al tener que desgravarse a cero el arancel del arroz de México frente a Vietnam, sencillamente ya en el pasado, cuando han habido reducciones de arancel importantes por parte del gobierno mexicano en arroz, ha habido importaciones muy importantes de arroz vietnamita al mercado mexicano. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a terminar, por un lado, desmantelar la producción de arroz mexicana interna, que ya hoy en día representa menos del 16% del consumo total. Se va a sustituir parcialmente una cantidad importante de arroz que hoy viene de los Estados Unidos y que abastece en más de un 90% las importaciones del mercado mexicano. Y va a venir creciendo la participación del arroz vietnamita, un arroz de mala calidad y de muy bajo precio, que sencillamente mediante problemas de triangulación comercial y mediante problemas de mezclas con otros arroces, perfectamente puede venir acabando a dar en los países centroamericanos, principalmente a nivel de Guatemala, en donde hay problemas muy serios de contrabando de arroz mexicano hacia Guatemala todo el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, todos esos factores hay que medirlos. O sea, realmente las implicaciones de la participación en estos bloques hay que verla con muchísimo cuidado, sobre todo a la luz de las debilidades y de las carencias que nuestro país tiene en materia de administración de comercio para poder controlar y neutralizar estas prácticas de fraude comercial que constituyen una violación a las reglas de origen negociadas en los diferentes acuerdos comerciales. Y finalmente también hay un elemento que usted lo mencionó, tal vez le llamaron político, yo diría que geopolítico muy importante, que es que este es un bloque que no nace por la necesidad de mejorar los flujos de comercio, sino de obstaculizar lo que está sucediendo dentro de un grupo de países donde no hay una congruencia, no hay una química ideológica, y me parece que también eso está jugando en este caso. No, y en realidad el problema adicional es que ellos, vea usted qué interesante, ellos están muy interesados porque un país como Costa Rica se inserte dentro del bloque de Alianza del Pacífico, pero yo no los veo con el mismo interés de meter a Brasil. No los veo con el mismo interés y el fanatismo de aceptar a Argentina. O sea, ¿por qué no lo metemos? ¿Por qué no meten a esos gallos grandes a pelear en el cuadrilátero? Ajá, porque eso les pueden dar muy duro, ¿verdad? Entonces, realmente esa es la realidad del comercio. O sea, aquí no hay que ser ningún ingenuo para darse cuenta que a un chiquitillo que ellos pueden perfectamente avasallar por sus economías de escala, sencillamente a veces no les preocupa ni les desvela poderlo incorporar dentro del bloque, pero a uno grande se lo piensan, porque saben que las implicaciones pueden ser muy graves
rentables para ellos mismos. Entonces hay que tener muy claro que realmente esta no es una concesión inocente, graciosa, y que le dan a Costa Rica en función de sus bellos ideales y de su gran patriotismo y de la paz que hay en este país. O sea, estamos muy claros de que esto obedece a intereses comerciales directos que ellos tienen para favorecer sus propios intereses de sus propias empresas, que van a haber potencializado sus rubros de exportación hacia nuestro país, y no viceversa, porque ya lo demás Costa Rica lo tiene abierto o en un programa de desgravación arancelaria con ellos, y entonces desde ese punto de vista tenemos las oportunidades para crear ya ese flujo de comercio, porque ya de por sí está en los tratados de libre comercio. Al bloque de Alianza del Pacífico no viene a aportar nada más. Vamos a hacer otra breve pausa, ya regresamos. La producción agrícola nacional, noble y digna, actividad que da seguridad alimentaria a los costarricenses. Apoyemos a nuestros agricultores. Lo nuestro es mejor. Un mensaje de su programa El Agropecuario. Los pescadores costarricenses nos comprometemos con prácticas de pesca responsable. El proceso de diálogo para el aprovechamiento sostenible del camarón, generación de empleo y combate a la pobreza promueve estas actividades. Juntos por el mar, conservemos y generemos desarrollo. Visítenos en el Facebook Juntos por el Mar. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Gobierno de la República. Atención agricultores. Si necesita realizar una quema agrícola controlada, recuerde solicitar el permiso correspondiente en la Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Recuerde, hacer quemas sin permiso es penado por ley. No se pueden hacer quemas dentro de áreas protegidas, cerca de manantiales ni de líneas férreas, ni tampoco en zonas de transmisión de energía eléctrica. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas. La alegría de comer sanamente es fácil de lograr. Solo necesita comerse un puñado de uvas de California. Además de la jugosa explosión de su sabor, son pura salud. Búsquelas en su supermercado favorito. Contra la quema de la papa y el apagón del tomate, utilice los fungicidas Rebel y Cetaram. Rebel es un potente fungicida sistémico curativo de rápida penetración y excelente control. Cetaram, fungicida preventivo de amplio espectro con formulación de alta tecnología que permite una mayor cobertura del área foliar de la planta, mejorando así su protección. Recuerde, para un eficiente control de la quema de la papa y el apagón del tomate, utilice Rebel, Cetaram. Rebel y Cetaram son distribuidos por Grupo Seraxa. Salud para sus cultivos. Segunda encuesta nacional de salud sexual y salud reproductiva 2015. Del 3 de noviembre al 13 de diciembre, personas debidamente identificadas estarán visitando hogares para hablar de estos temas. Usted tiene la palabra. Hablemos de sexualidad. Un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense, Centro Centroamericano de Población, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Gobierno de Costa Rica y Ministerio de Salud. O búsquenos en Facebook como Hablemos de Sexualidad CR. Atención municipalidades y entidades comunales relacionadas con acueductos rurales. Protejan y aumenten su caudal de agua en un tiempo récord. Ecoindustrias Tecnológicas S.A. pone a su disposición vigorosas plantas certificadas de bambú Guadua para la restauración de cuencas hidrográficas y protección de zonas de recarga y nacientes. El futuro del agua en su comunidad se inicia hoy mismo. Llame al 2235-4735. Colombia. Bien, amigos, desgraciadamente se nos está agotando el tiempo, ya prácticamente a punto de finalizar nuestro programa, por lo que queremos agradecerle nuevamente a don Renzo su presencia y darle la oportunidad de si hay algún tema así cortito que quisiera ampliar, y si no, pues para despedirnos de nuestros oyentes. Sí, muchísimas gracias. Quisiera nada más remarcar
que entonces tenemos de entrar en el bloque de Alianza del Pacífico, colocaríamos en una posición de riesgo los 253.930 puestos de empleo que hoy en día generamos en el sector agropecuario de este país, sin incluir el sector manufacturero, en donde hay un impacto y va a haber un impacto muy fuerte a nivel del sector agroindustrial. Realmente hay que tener claro de que las implicaciones de esto son muy serias desde el punto de vista del impacto social y no vemos una oportunidad ni una ganancia real de comercio que sea convincente. No hay un dato concreto que verdaderamente garantice y demuestre que hay una ganancia extra de comercio convincente para nuestro país, una oportunidad nueva, salvo aspectos puntuales muy, muy pequeños, muy específicos, como lo puede ser el caso de exportar llantas en mejores condiciones, acelerando el programa de grabación que hoy se tiene con Colombia y punto. Pero en realidad hay que tener claro de que nuestras ganancias son realmente limitadas. Y por otro lado, tengamos claro también de que estar en el bloque de Alianza del Pacífico no es ni requisito ni garantía para entrar en el TPP y para entrar en cualquier otro proceso como el APEC, que son bloques de integración comercial a nivel global, que algunos de los cuales, como el APEC, datan de hace muchos años. O sea, tengamos claros de que la pertenencia a cada uno de estos bloques es absolutamente independiente y no tiene ninguna interconexión. Muy bien, les ha sido muy provechosa la visita suya. Esperamos pronto tenerlo por aquí porque este tema da para mucho más para hablar, ¿verdad? Así es, y esperamos que en corto plazo podamos también analizar el famoso Trans-Pacific Partnership o TPP. Para terminar, una frase de Rabindranath Tagore que dice que si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas. Que pasen muy buen día. Hasta aquí, el agropecuario. 33 años al servicio del agricultor costarricense.